fuerza, determinación y fe justa. La imagen del David de Miguel Ángel ha eclipsado a todos los demás. David es en su poderosa representación. No solo se alza con fuerza, sino también con gracia y renacimiento, como lo explica el profesor Rosén. Cuenta la historia que el mismo bloque de mármol del que fue tallado el David representó un desafío. Donde otros solo veían una pieza de piedra deformada y difícil de trabajar, Miguel Ángel ya podía ver la figura dentro de ella. La figura monumental del David, que es colosal, se creó como un gran símbolo de la República Florentina. Representó el breve último destello de la República en el siglo XVI, antes de que los Médici regresaran y convirtieran a Florencia, básicamente, en un ducado. Pero la figura de David, un personaje del Antiguo Testamento, un joven favorecido por Dios, el campeón de su pueblo, etc., se convierte en una figura política para Florencia, pero para Miguel Ángel en particular es una forma de demostrar la magnificencia de su arte, el control del cuerpo humano, el dominio de la anatomía y también, sin embargo, el manejo de la narrativa y la expresión. Narrativa en el sentido de que sostiene el movimiento y expresión en el sentido de que el rostro refleja una psicología interesante. Específicamente, desde la vista frontal, la figura se muestra decidida. El gran peso del cabello refuerza el enfoque, pero desde el perfil, es decir, la vista frontal del cuerpo, vemos un rostro lleno de asombro. A menudo se asume que Miguel Ángel crea este asombro porque este es David mirando al gigante Goliat, al que debe enfrentar. Otra posibilidad es que este es David viendo a Dios, como Moisés, otra figura de Miguel Ángel viendo a Dios, pero es en la anatomía donde Miguel Ángel emerge como el maestro indiscutible. No es solo la anatomía, es la gracia que posee, es el renacimiento de la escultura monumental en mármol de pie libre, que es parte del renacimiento, el resurgimiento, el renacer de la antigüedad. Y estas son las cualidades que, bueno, en realidad esto viene antes, pero son las cualidades que se transfieren a Cristo, es decir, a la perfección. Esto fue un desafío porque el bloque de mármol había sido extraído en el siglo XV. Se había destinado para un grupo de figuras en la Catedral de Florencia. Un escultor anterior había arruinado el trabajo, así que ya estaba parcialmente tallado y nadie sabía qué hacer con él. Entonces llegó Miguel Ángel y dijo: «Yo acepto el desafío». Es una historia bastante típica en muchos sentidos, la de un artista enfrentando un reto que nadie más podía superar. Se dice lo mismo de otros artistas también, pero este es el resultado de ese desafío y estableció su fama en su ciudad natal. Y justo después de esto lo ponen a competir con Leonardo. Ambos pintaron en las paredes del nuevo ayuntamiento. Ninguno de los dos trabajos ha sobrevivido, tampoco ninguno se terminó. Miguel Ángel fue llamado por el Papa antes de que pudiera terminarlo. Tiene un control absoluto, como menciono, de la anatomía. Pero lo interesante, y lo que los estudiantes suelen señalar, es que parece una figura algo desproporcionada. Las manos son mucho más grandes de lo que deberían. Los pies también son más grandes. Hay varias formas de interpretar esto. Una, por supuesto, es decir que, bueno, supuestamente es un adolescente que aún no crece completamente en su cuerpo. Otra forma es darse cuenta de que esta es la mano derecha de Dios. Es la mano que será favorecida y sostiene la piedra, y está, como se dice, llena de tensión. Esto, una vez más, es algo aprendido en parte no tanto de observar cadáveres en una mesa, sino de observar obras antiguas sobrevivientes, obras de escultura. Por ejemplo, las venas que laten aquí están literalmente como signos de vitalidad. Palpitan, y esto se encuentra, supongo, más famosamente en los vientres de los caballos del Partenón en Grecia, bueno, en realidad ahora, por supuesto, en Londres. Pero no están ahí simplemente para demostrar que el artista conocía la anatomía. Lo que hacen es, como reconoces, latir. Añaden esa noción de vitalidad y tensión.
Y eso es lo que atraviesa toda esta figura. Como mencioné, es el contraste entre la vista de perfil y la vista frontal de este rostro lo que resulta tan revelador. En el perfil parece estar lleno de determinación. En la vista frontal se percibe una complejidad psicológica, ya sea asombro, miedo o algo similar. Pero esos ojos están cargados de emoción. Miguel Ángel trabajó en más de una pietà en su vida. Más adelante, mientras reflexionaba sobre la salvación y la fe, comenzó una pietà muy diferente, que en parte es un autorretrato. El profesor Rosen explica lo que el gran escultor intentó hacer antes de abandonar esa obra y comenzar otra pietà. Pasó las últimas 2 décadas de su vida dedicado al cuerpo de Cristo. Y quizás, en estas últimas obras, podemos entender mejor lo que la fe significaba para Miguel Ángel. El tema de la pietà permanece con él. La primera es de finales de los años 1490 en Roma. La segunda es un grupo que aún está en Florencia y muestra más que solo a María y Jesús. Incluye la figura de Nicodemo, uno de los presentes en la crucifixión, en el descendimiento, cuando bajan a Cristo de la cruz, sosteniendo su cuerpo, y del otro lado, la figura de María Magdalena. Y no menos importante, de hecho, una de las partes más interesantes, es que el rostro de Nicodemo es un autorretrato. Miguel Ángel se representa a sí mismo sosteniendo el cuerpo de su Salvador. Para un cristiano, por supuesto, Miguel Ángel era profundamente cristiano. Esto tiene un significado especial. En los años 1540 y 50, su poesía también refleja estas inquietudes, involucrándose cada vez más con temas de salvación. No tanto preguntas, sino descripciones del sacrificio de Cristo, como el derramamiento de sangre por nuestra salvación, entre otros. Es un cristiano profundo en ese sentido, y esa profundidad se manifiesta en su escultura. Esto, en parte, da contexto a la obra en sí. Aquí tenemos el cuerpo de Cristo siendo bajado por Miguel Ángel, representado como Nicodemo, al regazo de la Virgen. Esto es mucho más activo. Como puede ver, hay algo que falta, una pierna. Cristo solo tiene una pierna. Había una pierna que descansaba sobre la pierna de la Virgen. Se puede notar dónde habría estado el mármol unido. La pierna descansaba sobre la pierna de la Virgen y luego bajaba. Esa es la figura de María Magdalena, quien fue favorecida por Cristo en el sentido de que fue ella quien ungió su cuerpo antes de la sepultura. También es quien a menudo se muestra al pie de la cruz lamentándose. Es quien tiene, por decirlo así, el privilegio de ser la doliente profesional. Es la figura histriónica, mientras que la Virgen María, en la crucifixión, desfalleció. Aquí, María Magdalena está un poco desproporcionada porque Miguel Ángel finalmente abandonó la escultura. Se la regaló a un discípulo. Terminada o no, ese es uno de los debates interesantes porque, volviendo a Leonardo, por ejemplo, lo que sucede en el siglo XVI es que la noción misma de obra terminada empieza a cuestionarse, no por todos, pero, por ejemplo, comienza la colección de bocetos, notas rápidas, piezas sin terminar. Este tipo de cosas las mencionaba y hacía Leonardo. La idea de la obra inacabada como acceso al proceso creativo es importante aquí, así que la cuestión de lo terminado tiene que ver con el pulido. En este caso en particular, el asistente de Miguel Ángel, a quien le regaló la escultura, la volvió a tallar. Por lo tanto, no todo aquí es obra de Miguel Ángel. Lo que sí es de Miguel Ángel es el tallado tosco. Y probablemente, porque así trabajaba Miguel Ángel, el núcleo del cuerpo de Cristo. Porque cuando empezaba a pulir,
Incluso al comenzar a tallar, lo hacía de adentro hacia afuera. Es decir, el torso del cuerpo era la parte más importante. Luego trabajaba hacia las extremidades y la cabeza. Pero en este caso, lo inacabado tiene relevancia porque crea una continuidad material entre la cabeza de Cristo y la de su madre. Comparten la misma piedra. Hay relativamente poca diferenciación ahí. Sin embargo, este fue un periodo donde existía un público para las obras inacabadas. No eran los clérigos, ni en la iglesia, sino coleccionistas, personas que apreciaban el proceso creativo, un interés que iba creciendo. Miguel Ángel abandonó esta obra. En ese momento estaba mayormente ocupado y hasta el final de su vida lo estaría, como arquitecto de San Pedro. Aunque él mismo decía que no era su arte, que no era arquitecto. Pero según Vasari, para mantenerse activo, rápidamente tomó otro bloque de mármol y talló otra Pietà. Esa nueva Pietà fue hecha solo para él, no por placer, sino como expresión de su arte y de su compromiso personal. Lo interesante es que decidió hacer otra Pietà, es decir, continuó trabajando en el cuerpo. Esto se refleja en sus dibujos tardíos y, como mencioné, también en su poesía. En los últimos años, muere en 1564. Al menos la última década y media, tal vez las 2 últimas décadas de su vida, estuvo profundamente dedicado al cuerpo de Cristo, es decir, al cuerpo de su Salvador. En el caso de la Pietà florentina o de posición, que es realmente lo que es, se coloca en contacto directo, y eso significa en contacto perpetuo, con el cuerpo de su Salvador. No es el único que hace esto. Tiziano lo hace en una pintura para su propia tumba, de forma similar. Se retrata a sí mismo como un santo, extendiendo la mano y sosteniendo el cuerpo de Cristo. Así es como los artistas podían darse a sí mismos, por decirlo de algún modo, un acceso teológico especial a Dios. Miguel Ángel hace esto y claramente lo termina y lo pule. Como puede ver, ese es el estándar. Sí, está roto porque luego lo deshizo. Era algo solo para él. Siguió trabajando con el martillo y el cincel. Claramente lo había terminado, y observe el poder de ese brazo y el detalle de su superficie, o incluso de estas piernas, que pertenecen a una versión anterior, la conocida como la Pietà Rondanini. Comienza a volver a tallarlo, y puede ver aspectos del rostro original aquí. Esto es, nuevamente, lo que mencionaba Leonardo. ¿Cuándo se considera terminada una obra de arte? Miguel Ángel la terminó, y luego comenzó a rehacerla, prácticamente llevándola a la nada. Y esto no tenía ningún propósito más allá del acto de hacerlo. Y el cuerpo ha sido reducido, es decir, lo ha eliminado poco a poco, lo ha eliminado. Y creo que 5 días antes de su muerte lo encontraron trabajando, martillo y cincel en mano, en esta obra. Como puede ver, estaba llevándola prácticamente a la nada. Para Miguel Ángel, lo importante era el acto de mantenerse en contacto. Lo mismo ocurre con sus dibujos. Sus últimos dibujos de Cristo en la cruz. Los hacía una y otra vez, hasta que estaban casi borrados. Es como si su mano buscara estar en contacto. Para cualquiera, esto podría haber sido diferente, pero para este artista, trabajar en el cuerpo de Cristo era realmente un acto de salvación, para su propia salvación.